¿Sabías que si no registras la marca de tu negocio te la pueden quitar? ¿Qué piezas debo de registrar de mi marca? Por ejemplo, el logotipo, el nombre, el eslogan. O si diseñas una nueva forma de hacer un producto, ¿deberías de registrarlo como propiedad intelectual? En este episodio hablaremos con Héctor Palomo sobre los conceptos básicos de la propiedad intelectual. ¿Qué temas debe todo emprendedor considerar al momento de iniciar un proyecto relacionados a tu marca y secretos profesionales? Así como los procesos de cómo registrar tus activos no físicos para resguardar tu propuesta única de valor. Son temas que toda persona con un negocio debería conocer. Soy Mario López Salguero, ex ejecutivo del mundo corporativo, ahora emprendedor en múltiples industrias como la aceleración de negocios, salud y bienestar, autogestión de documentos legales y plataformas basadas en blockchain. Cuando inicié mis emprendimientos hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero de poseer a mano las competencias gerenciales y herramientas prácticas para manejar y acelerar mis negocios. Mi forma de devolver un poco de las bendiciones que he recibido en mi vida es este podcast, Gerente de los Sueños, que se enfoca en temas prácticos, simples, relevantes y que puedas implementar hoy mismo. Aprenderemos la metodología comprobada para manejar y acelerar tu negocio, usando la analogía que manejar un negocio es como manejar un carro. La carretera es las necesidades del cliente. La meta es nuestro plan estratégico. Las llantas delanteras es nuestro propósito y plan operativo. Las llantas traseras que nos dan tracción son las ventas y mercadeo. El motor es nuestro talento humano. Y lo que soporta el carro es el chasis con nuestras áreas de soporte. La gasolina que utilizamos para mover el carro es el flujo de caja. ¿Y quién mejor que el conductor como líder de la organización, acompañado de los pasajeros que son los stakeholders o partes integrales del negocio? Cada semana te damos contenido de valor para que ganes en la carrera de los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 158 del podcast Gerente de los Sueños. Como todos saben, mi nombre es Mario López Salguero. Durante mi carrera profesional he encontrado que los líderes que sobresalen son aquellos que hablan de qué vamos a hacer en vez de decir, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Esa inclusión emocional es una competencia clave para todo líder de impacto. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, a través del número más 502 50 17 10 18. Nos mandas ahí tu número de tu nombre. O sea, el número, lo repito, 50 17 10 18. El día de hoy tendremos la oportunidad de poder entrevistar a Héctor Palomo. Héctor es abogado y notario con especialización en comercio internacional y propiedad intelectual con más de 20 años de experiencia. Dirige el área de propiedad intelectual y corporativo de la firma Palomo Abogados, del cual es socio, y asesora a empresas nacionales y multinacionales en Guatemala y a nivel centroamericano. Sus tres principales logros es ser parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México. Miren qué interesante. Ser miembro del Comité de Enforcement de la International Trademark Association o INTA. O el tercero, ser único delegado del país de REACT, la asociación antipiratería más grande del mundo. Es padre de 2 niñas y una que ya es casi abogado y tiene como hobby el cantar la ópera y correr maratones. Wow. Si deseas contactarlo, lo puedes hacer a través de su correo electrónico hpalomo@palomolo.com o lo puedes buscar en LinkedIn como Héctor Palomo. Ahora vamos a la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas prácticas y competencias para que ustedes, los líderes de impacto, logren alcanzar sus sueños. En este episodio vamos a platicar de unos temas que personalmente me apasiona mucho. Es un tema que personalmente me gusta, pero es un tema que usualmente no se platica, que es el tema de propiedad intelectual y las marcas. Como escucharon, tenemos un invitado de lujo al que quisiera darle la bienvenida. Así que primero que todo, Héctor Palomo, bienvenido. Hola Mario, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí en tu exitoso programa. Va a ser un gusto estar hablando de este, como tú mencionas, apasionado tema y ser una herramienta ahí para tu público. Excelente, pues entremos a materia, si te parece, Héctor. Yo lo que quisiera es que empezáramos tal vez con algo bien básico para que las personas empiecen a entender este mundo de la propiedad intelectual. Y es que quisiera que me explicaras qué es propiedad intelectual y qué cosas deberían de entrar en el contexto de propiedad intelectual que una persona en un negocio debería considerar. Claro, mira, pues
como tú dices, es un tema legal, pero que está en el día a día de todas las personas. Es increíble cómo el tema de propiedad intelectual está en nuestro cotidiano vivir y es en una definición corta todo aquello de la mente humana que por su novedad y por su distintividad se crea un derecho intangible que puede ser registrable y protegido ante terceros. Entonces, la mente humana es tan fabulosa que se ha creado lo que más nos ayuda a vivir al día a día y lo que más son nuestras herramientas, desde temas de salud, desde temas de vestido, desde temas de tecnología. Entonces, todos esos artículos, productos, servicios que nosotros vemos vienen de la mente humana, de la creatividad, de la distintividad, y por eso se les ha dado un valor y una protección legal, que es lo que comúnmente se llama propiedad intelectual, y eso está protegido desde la Constitución de la República hasta en las leyes internacionales. Y Guatemala está muy bien estandarizado y homogeneizado en cuanto a las leyes, reglamentos y nuestro registro de propiedad intelectual para que la gente lo tenga como un tema que no es del otro mundo, sino un tema en el que tiene un acceso fácil, bastante seguro y certero para que sus ideas y sus creaciones tengan protección. Héctor, pero a mí me gustaría como que para que todos entremos en este concepto de propiedad intelectual, por lo que entendí de tu comentario, es que es cualquier bien intangible, o sea, esto no es una casa, no es... Desde temas de salud, desde temas de vestido, desde temas de tecnología. Entonces, todos esos artículos, productos, servicios que nosotros vemos vienen de la mente humana, de la creatividad, de la distintividad, y por eso se les ha dado un valor y una protección legal, que es lo que comúnmente se llama propiedad intelectual, y eso está protegido desde la Constitución de la República hasta en las leyes internacionales. Y Guatemala está muy bien estandarizado y homogeneizado en cuanto a las leyes, reglamentos y nuestro registro de propiedad intelectual para que la gente lo tenga como un tema que no es del otro mundo, sino un tema en el que tiene un acceso fácil, bastante seguro y certero para que sus ideas y sus creaciones tengan protección. Héctor, pero a mí me gustaría como que para que todos entremos en este concepto de propiedad intelectual, por lo que entendí de tu comentario, es que es cualquier bien intangible, o sea, esto no es una casa, no es un carro, es algo que no tiene necesariamente una forma física, puede o no tener una forma física, que fue hecho, diseñado y creado desde la empresa o de la persona que requiere de algún resguardo para que alguien más no me lo robe. ¿Así sería, por más o menos? Sí, lo que viene de la mente humana, como es un intangible y está en nuestro interior, la forma de externalizarlo ya después viene dentro de los distintos derechos que se protegen la propiedad intelectual, que los vamos a conversar, y eso la ley y los estados le han dado una forma de protección que ya se vuelve en un registro, lo que comúnmente se conoce como un registro marcario, como una patente de invención o como la protección de una obra. El tema de propiedad intelectual, dicho en una forma fácil, incluye las marcas o signos distintivos, que es la marca Coca-Cola, que es la marca Apple, que es la marca Nike. Después están las patentes de invención, que son los desarrollos ya intelectuales que han llevado a descubrimientos que tienen una aplicación industrial y que se vuelven protegibles por ese aporte industrial o solución industrial que se encuentra a través de las patentes, que vienen los medicamentos, que vienen motores especializados, todo aquello ya que es producto de una ingeniería en algún segmento especializado. Y después está todo lo que son derechos de autor, que estamos en el mundo de la música, que estamos en el mundo del software, que estamos en el mundo de los libros. Entonces la propiedad intelectual, como lo dice, viene todos esos productos o servicios que te estoy comentando, vienen del intelecto humano, algunos con capacidades especializadas, otros porque en un café como o una plática como estamos teniendo hoy, dicen por qué no le ponemos de esta forma a nuestro negocio y a partir de ese nombre vuelven exponencial el crecimiento y su fama en el mercado. Entonces todo ese intelecto, todo ese producto que viene del intelecto, que es intangible, se consolida ya en la protección que se obtiene en nuestras oficinas públicas y en el mundo legal, pero todo viene de ese conocimiento previo
que el ser humano ha generado. Ya después podemos hablar de lo que es la inteligencia artificial, pero actualmente está regulado lo que el intelecto humano produce y cómo se vuelve un bien intangible, explotable, ¿verdad? Porque eso es bien importante decirlo, que lo que se busca es que eso tenga un valor comercial, que como sabemos muchas empresas tienen más valor comercial en estos intangibles que lo que tienen en bienes inmuebles o de otro tipo, ¿verdad? Entonces, Sí. esa es la importancia, ¿verdad? Ahora, Héctor, entonces vamos de lo simple a lo complejo. Lo simple actualmente es que cualquier persona que quiere pensar en un emprendimiento, lo primero que debería de considerar como bajo el concepto de propiedad intelectual debería ser el nombre de su negocio, que básicamente lo va a registrar y hay un proceso de validación que no sea igual o parecido a otro negocio. Y lo segundo es su marca. Y ahí te haría la pregunta, Héctor, cuando queremos hacer un registro de marca, ¿cuáles son los componentes que deberíamos de considerar en una marca? Por ejemplo, obviamente el logotipo es una pieza. Si tenemos algún tipo de letra especial diseñado para nosotros, es ese. Colores. ¿Qué otras cosas deberíamos de considerar en ese tema de registro de tu primera negocio en temas de relación de propiedad intelectual? Cubriste todo ahí en tu pregunta, porque realmente cuando se habla de una marca, se habla, técnicamente se dice signo distintivo, y es porque yo cuando tengo la idea de llamarle de una forma a mi negocio, lo que busco es distinguirme de algún competidor que no quiera llamarse como yo, ni que yo quiera llamarme como él, ¿verdad? Entonces se crea ese nombre distintivo para denominar mi negocio, y a este nombre, que al principio puede ser una palabra, un grupo de palabras, lo puedo vestir con colores, con signos distintivos que sean diseños, que sean algún personaje y toda una creación que hay alrededor de lo que vemos en la marca, que es al final del día como yo me voy a acreditar ante el público y voy a atraer a mi público target y va a llegar a mi negocio porque saben que el producto que sale de ahí, del negocio que se llama tal y que tiene un diseño o una señal de publicidad tal, voy a obtener este producto de consumo, este almuerzo, este textil, esta crema, y ahí se crea todo el componente que tú bien dices, es una palabra, más un diseño, más una letra especializada, más una figura, y técnicamente eso lo que se convierte es una solicitud marcaria que se llama mixta, que es marca y diseño, marca y Okay. logotipo, o como lo quieras denominar, pero es importante que la gente tenga todo el contexto de todo lo que yo estoy poniendo aquí en mi mercadeo, en los panfletos que da y en lo que estoy subiendo a Instagram y demás. ¿Solo es el nombre o es el nombre más algo o más esto? Entonces, todo eso es lo que constituye el signo distintivo, lo que después llamamos marca. Héctor, y una pregunta tal vez así bien, tal, porque para que no me voy a extender, porque ya me di cuenta que me contesto las preguntas que te hago, pero bueno, es ¿en qué momento debería un negocio considerar registrar su marca? Porque usualmente, como te menciono, empezamos registrando el nombre de la empresa en un registro mercantil, por ejemplo, y empezamos a generar facturas, pero cuando generamos nuestra marca, ¿cuándo es que deberíamos de registrarla? Tiene que ser tan inmediato como yo no quiera que alguien se llame como yo, o identificar si de la forma como voy a llamarme no estoy afectando a alguien, ¿verdad? Eso, a lo que me refiero con eso es que cuando yo digo, me inventé esta marca, tengo que ir a ver al registro de la propiedad intelectual, si no antecede a mi creación algo que se denomine igual o similar para ese negocio. Entonces, si yo ahorita quiero ir a registrar una marca de una bebida, voy a ir a ver en la clase 32, que es como clasifican en el registro de la propiedad intelectual las bebidas, y digo, este nombre no lo tiene nadie, no hay nadie que me vaya, a quien yo vaya a afectar, y cuando yo lo proteja, nadie me va a afectar a mí, yo voy a tener el derecho exclusivo, que es lo que dice la ley, la exclusividad del uso y de la explotación. Entonces, verdaderamente la recomendación es desde el inicio para obtener eso que te estoy manifestando y para evitar que este emprendimiento, que ya lleva una inversión, una exposición ante el mercado, se encuentra un obstáculo por ahí a medio camino de que alguien que tenía un registro similar o idéntico te venga a poner una fractura en ese crecimiento. Entonces,
verdaderamente, en una respuesta corta, es desde el principio. Ok. Ahora, me encanta preguntarle a los expertos con los que yo entrevisto la pregunta siguiente, Héctor. A ver, me encantaría ver qué contestas. Cuando te ha tocado ayudar a las diferentes empresas, independientemente del tamaño, sobre temas de propiedad intelectual, ¿cuáles son los lugares donde nos metemos en problemas los negocios y las empresas con relación a propiedad intelectual? Lo más cotidiano verdaderamente es el uso de los nombres o de los signos distintivos, ¿verdad? Es muy raro de que haya una controversia que nazca de lo que le llamamos un trade dress. No es que no lo haya, pero el uso de colores y el uso de algunos símbolos y tal se vuelve a veces se generaliza, ¿verdad? Digamos, no puedes tú decir solo yo voy a hacer de un color amarillo o solo yo voy a hacer de un color rojo con verde, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión que pasa menos, es el uso de los nombres, porque tiene este rasgo, ¿verdad? Que es lo similar y lo idéntico. Entonces la similitud también nos lleva muchas veces a que nos conduzca la búsqueda previa que hagamos de la marca o algo que debemos de analizar y no arriesgarnos de que esa similitud nos cree también un problema por creer que el problema solo viene de un uso par a par, ¿verdad? Yo me llamo Apple y hay uno Apple y solo eso me va, me va, me va a provocar un problema y no que yo quiera llamarme Apparel y haya un Apple y entonces la similitud me la puedan alegar también. Hay formas de calificar la similitud, que es que la similitud gráfica, fonética, ideológica que causan en su conjunto los signos, dice la ley, y eso es lo que en un experto o en una asesoría que dan te enfoquen de que ese es la forma completa de analizar el signo y es donde más popularmente existen las controversias, ¿verdad? Principalmente en el uso similar, ¿verdad? El aprovechamiento, que es lo que podría hacer alguien que quiere infringir un derecho de propiedad intelectual, obviamente es infringir de alguna forma idéntica o cercana a alguien que ya popularizó o se expandió o está conocido en el mercado. Eso es lo que viene como paso posterior cuando ya la marca es un asset y ya tiene ese valor en el mercado y llama la atención. Entonces, quienes quieren acortar el camino entran al mundo de lo similar o lo idéntico y la controversia se provoca. Pasa todos los días y pasa en el mercado, digamos, corporativo. Voy a poner las comillas de buena fe, arriesgado, y pasa en el mundo ilícito, que ya es lo que conocemos como la falsificación o la piratería, que ya es otro rumbo, ¿verdad? Pero pasa Sí. en ambos lados y es lo que hace ver ese tipo de problemas más seguido. A ver, voy a hacerte preguntas así un poquito controversiales, Héctor, para ver tu punto de vista. En tu caso, pues obviamente sabes que uno de los casos más icónicos de propiedad intelectual fue una cerveza guatemalteca que cuando trató de entrar al mercado americano, había registrado a alguien anteriormente ese nombre o similar en Estados Unidos y tuvieron que ponerle otro nombre por el tema de propiedad intelectual. Ahora, en este caso, la pregunta que te quisiera hacer es si una persona está pensando en exportar o en hacer un producto, debería o sea, como que en qué momento deberíamos de tener que buscar el registro de propiedad de otro país para registrar nuestra marca. Porque obviamente esto no es como el dominio, que uno compra el dominio y trata de comprar el .com, .net, .edu y todos los que variantes, porque esto pues obviamente tiene un costo. ¿Qué le recomendarías a una persona que está pensando en un futuro exportar a algún país? ¿Debería de hacer todo ese análisis de registro de marca y hacer la investigación y hasta registrarla? ¿O en qué momento le recomendarías que entrara? Mira, nosotros cuando estamos con un pequeño, mediano, gran empresario, siempre le mencionamos el tema que llamamos nosotros la territorialidad, es decir, hacerle saber de entrada que su registro marcario aquí va a ser para nuestro país, la exclusividad se va a encontrar en Guatemala y cuando se vaya a otro mercado hay que hacer el mismo proceso y se van a encontrar los mismos riesgos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar tres segmentos. La persona que nos diga, yo voy a estar en Guatemala por el momento y no quiero hacer otro gasto, otra incorporación, aquí es mi target.
Y está la gente que dice regional, al menos Triángulo Norte, porque tengo estos clientes ya potenciales. Y está la gente que quiere ir más internacional y planificar al menos más allá de Centroamérica, ¿verdad? Y es seguir el rumbo similar al de Guatemala, tener una firma, hacer una búsqueda de disponibilidad. Con la búsqueda de disponibilidad se opta al registro, se lleva a la gestión y allá en el territorio que definamos se va a obtener la protección, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas en exportar o instalar tu operación de servicios, de asesoría o enviar productos, ese mercado al que vas a llegar, tienes que pasar por el tema procesal y administrativo, que es el tema. Y vienen excepciones, muy pocas excepciones, pero es la excepción de las marcas que verdaderamente se expusieron ahorita, por ejemplo, en el Mundial y en el aprovechamiento. Alguien viene y pone una empresa, una marca, hace un registro de mala fe aquí de alguna marca que ya dio en todo en esa exposición tan masiva. Y ese aprovechamiento hay forma de probarlo, hay un primer uso que alguien hizo en el mercado o en el marketing que fue tan masivo, por ejemplo, y dice, mire, esa persona que lo registró fue el aprovechamiento del conocimiento, siempre que pruebes que no era una creación del intelecto de esa empresa, sino fue un aprovechamiento mío porque se obtuvo el conocimiento por esa transmisión deportiva o de arte, pues entonces ahí hay una forma de anularlo, ¿verdad? Que es ya un proceso legal de litigio, pero es la forma de llevar para atrás una mala intención de esas. Ok, Héctor, te voy a hacer una pregunta así controversial y quiero que me ayudes a contestarla. Una de las cosas que la propiedad intelectual registra también son eslogans o son frases. ¿Cómo en Guatemala pudieron registrar el eslogan de Black Friday o Viernes Negro? Lo hizo una corporación de retail, cuando eso es un tema que es totalmente genérico en el mundo. Explícame ese concepto porque yo nunca lo entendí. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Sí, mira, tengo un poquito de conflicto de intereses, pero te digo lo que sé okay. del tema. No, entonces... Pero verdaderamente te lo digo un poquito en broma porque en alguna parte ayudamos empresarios, pero haciendo el paréntesis aquí, ¿verdad? Después lo que se hizo fue una serie de creatividad de que de una forma genérica de llamar a una temporada de compras se crearon N cantidad de marcas. Ahora está que los Black empresarios Friday, Black Weekend, Black Monday, o sea, ahora nos volvimos creativos en todo eso, ¿verdad? Es bien simpático. Entonces lo que se hizo fue una oportunidad de negocios que cada quien quiso exclusivizar y denominarla como fuera, y no fue solo en Guatemala, sino en Centroamérica, porque era una empresa centroamericana regional la que obtuvo el nombre. Técnicamente fue una mala calificación, ¿verdad? Es una opinión propia que hizo el registro de la propiedad intelectual, y había formas de hacer una cancelación vía juicio de esos derechos de propiedad intelectual que se inscribieron. Lo que pasa es que las empresas optaron, de las grandes a las medianas, optaron mejor por sacar sus marcas propias que ir a litigarle a quien se exclusivizó de ese nombre la anulación, ¿verdad? Para que pudiera ser parte del dominio público como debía ser. Ahora ves que la empresa que la registró tiene su Black Friday y los otros tienen su Black Weekend y los otros su Black Month, y se creó, cada quien hizo verdaderamente una inversión fuertísima para posicionar su marca, y yo creo que al final del día, en algún momento, a quien hizo esa inscripción se le va a parar diluyendo muchísimo, y es lo que nosotros denominamos las marcas débiles, ¿verdad? A veces logran registro, pero ahí mantenerla tú queriéndote llamar como todos conocemos ese fin de semana Cabal, pasas más peleando, ¿verdad? Que lo que estás vendiendo, ¿verdad? Peleando, y entonces lo que hizo ahorita es que ¿verdad? Se confundió entre un todo que los empresarios del sector mejor decidieron cada quien
hacer sus marcas y hoy por hoy los consumidores tenemos que buscar a dónde vamos Sí, ya se vuelve otro tipo de esta decisión. semana. Ahora, Héctor, te voy a hacer otra pregunta capciosa que tú abriste la puerta y me interesaría muchísimo escuchar tu opinión. Hace 2 episodios en el podcast hablamos de la inteligencia artificial, ChatGPT y todas estas aplicaciones 3.0 que están ahora ayudando a las empresas a poder hacer más eficientes. Una discusión que me encantaría tener contigo o entender tu punto de vista es, si yo vengo y utilizo estas herramientas como ChatGPT, perdón, o utilizamos alguna otra inteligencia artificial y me genera un contenido y yo lo publico, yo puedo registrar ese contenido como propiedad intelectual, aunque yo personalmente como persona no lo hice, sino que lo hizo un robot. ¿O cómo va a funcionar la propiedad intelectual cuando es inteligencia artificial quien hace los productos? Esto está empezando verdaderamente en el mundo y es un tema legal, es un tema ético, es un tema de seguridad pública, ¿verdad? Tiene muchos aristas. Técnicamente nuestra ley actualmente protege el intelecto humano, la creación del hombre, ¿verdad? Entonces, realmente poner una máquina a funcionar no es un tema que esté regulado. Ya sabes que en Estados Unidos, incluso ahorita acaba de salir una sentencia muy, muy famosa por el tema de NFTs, que fue controversial también con un tema de un principio constitucional ahí que era la libre expresión artística, y entonces allá vía ese tipo de crear ley vía los precedentes que se llevan en los tribunales, van a ir desarrollando esta temática que mencionas, ¿verdad, Jorge? Ya después nosotros en nuestro sistema romano vamos a tener aquí que incorporar normas que vayan evolucionando adelante de esa tecnología, ¿verdad? Realmente, en mi forma tradicional de verlo, ya por la edad que tengo, por la trayectoria que tengo, por mi formación, te diría, yo me voy a lo puro, que es, yo voy a entender una obra que venga de la capacidad humana y del esfuerzo humano, y no de alguien que le dio una orden a un algoritmo y generó una cuestión que no viene del intelecto humano. O sea, no es que no la vayamos a apreciar o a gozar o a disfrutar, pero la titularidad no viene de quien le dio ese clic, ¿verdad? Y ahí vas mucho a lo que, una buena forma, por cierto, ¿verdad? De enamorarse de la propiedad intelectual y de conocerla más es cuando hablas de los derechos de autor, ¿verdad? Porque todo esto que estamos viendo ahorita de la inteligencia artificial, en algún momento pasó con la imprenta, en algún momento pasó con los pintores, pasó con el arte en general, ¿verdad? Entonces, ellos protegieron y verdaderamente fueron los primeros promotores que dijeron, y yo no quiero que mi arte, imagínate, en esa forma era expresión artística en vivo, en el lugar y demás, que fueran protegidos y reconocidos como los autores, ¿verdad? Entonces, si tú te vas a esa persona que le dio clic o hizo alguna gestión mecánica para que esta inteligencia artificial emitiera una obra, por supuesto que no puede ser obra de quien no hizo una creación, ¿verdad? Entonces, el aporte intelectual no lo veo yo por ningún lado ahí, ¿verdad? Entonces, o sea que podríamos eso decir es que actual. el que se va a volver millonario es el que hizo la programación de la inteligencia artificial, porque él sí hizo la programación para crear todo este contenido. Y te complemento, yo estoy involucrado mucho en el tema de los NFTs, que para efectos prácticos de los que nos están escuchando, si no los han escuchado, pues es una estrategia o es un producto digital. Es más, lo voy a decir correctamente, es un certificado de propiedad de un producto digital que está soportado por blockchain. Y te digo, yo he estado haciendo mucho análisis de cómo los NFTs o este certificado de propiedad va a ayudar realmente al registro de la propiedad intelectual de productos digitales, que al final ni siquiera son físicos los que tenemos. Entonces eso nos va a ayudar a también tener cierto grado de certeza, ¿no crees? La verdad que ahí sí hay aporte intelectual, ¿verdad? Digamos, ahí sí hay una obra que se soporta en esos blockchains, ¿verdad? Como tú bien lo manifiestas, debes de tener más conocimiento que yo, ¿verdad? Y después entran a lo que le están llamando ahora el metaverso, y ahí se está haciendo todo un desarrollo y un esfuerzo empresarial por tener no solo bienes muebles, sino hasta inmuebles o una especie de ellos para que en ese ambiente que se está creando paralelo, que es la realidad virtual, se tenga acceso a estos bienes, vestirse
con lo que las marcas pongan a disposición, asistir a eventos, tener acceso a arte, todo lo que va a pasar en ese metaverso, pero o ya está sucediendo, ¿verdad? No he tenido la experiencia, pero sí conozco gente que se ha metido y ha hecho inmersión en eso para conocerlo más y, por cierto, firmas de abogados que ya tienen su establecimiento, su branch en el metaverso para dar servicios a los que estén ahí, como decimos en Guatemala, purulando en el y ya está generándose una prestación de servicios ahí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es una realidad y viene de todos estos temas tecnológicos que van avanzando y que la propiedad intelectual debe ir por ahí, ¿verdad? Nosotros aquí ahorita tenemos la normalización de lo tradicional, ¿verdad? Nuestra ley es del año 2000 y que nos costó hacerla en el año 2000 porque ya era como del año 97 que nos teníamos que homologar con los acuerdos de ANTI, que es lo que se negoció en la Organización Mundial del Comercio, y ahorita esas entidades, que la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, está haciendo mucho documento alrededor de esto que estamos conversando, de la inteligencia artificial, del metaverso y de la protección de datos, ¿verdad? También los datos personales no los tenemos aquí regulados en Guatemala y en el mundo donde ya lo están regulando, le están dando el reconocimiento a un secreto empresarial, que es otro de los componentes que sí anda nuestra ley. El que maneja los datos es un asset enorme y tiene que haber una autorización, una forma de que se protejan y que al que tenga acceso a ellos no los maluse, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala recibimos llamadas de lugares que decimos dónde habrán obtenido información o cosas en tus redes sociales donde por tener la información de alguien saben que tú eres el target para comprar este producto, para oír a este cantante o para oír a este político. Entonces, es muy peligroso, ¿verdad? Y por eso es que también es una cuestión, tal vez no propiamente de propiedad intelectual, pero cuando lo ves a profundidad, en la protección de quien quiere custodiar los datos, ya sea a nivel personal o empresarial, es un tema bastante relacionado. Eso es exactamente el concepto de por qué se están haciendo el Web 3.0, que es donde ya no depende de una plataforma que la controla alguien, sino que ahora son plataformas abiertas. Pero Héctor, una pregunta que quisiera hacerlo para hacer un proceso simple. Con tu experiencia, si yo registré mi marca, tengo todo mi proceso de la empresa, el nombre, el logotipo, todo lo que hemos platicado anteriormente, y veo que alguien está utilizando alguno de mis elementos, ¿qué debería de hacer yo como negocio para poder cuidar esa propiedad que he registrado? Lo que nosotros siempre sugerimos, y es como una práctica bastante general en nuestro mercado, es lo que se llama el cease and desist letter, que no es más que mandar una carta, una comunicación, haciendo ver el derecho que prevalece y que se cese de afectar, ¿verdad? Créeme que es una figura y una herramienta bastante efectiva. Hay mucha gente que se empieza además de una forma, no toma estas previsiones, dice, y mientras hago negocio, ya veo si voy registrando, buscando si no estoy afectando a alguien más, y créeme que no solo en las pequeñas o medianas empresas, igualmente los cease and desist letters entre empresas grandes son de a diario en Guatemala y en el mundo, y es lo primero que se recomienda. Por supuesto que esto es previo de tener que ir a un proceso legal, que puede ser civil o penal, dependiendo dónde esté el enfoque de la violación, ¿verdad? Entonces, nuestra ley contiene medidas judiciales donde puedes inmediatamente asistir a un juez y hacer la alegación y pedir que se cese inmediatamente cualquier acto de publicidad, cualquier acto del funcionamiento de algún negocio, etcétera, que esté utilizando el nombre, ¿verdad? Y son bastante efectivas. Créanme que en Guatemala se homologó esa normativa a nivel internacional, como les mencioné, y funciona, ¿verdad? Las medidas precautorias son bien eficientes y es lo que evita que mientras se lleva el juicio, que puede ser un año, puede ser año y medio, ya saben cómo son este tipo de cosas, haya medidas que el propietario de una marca esté teniendo para que no se siga en el transcurso del juicio afectando, ¿verdad? Pero esas son las herramientas más usuales, Jorge. Y ahora, una de las cosas que te quiero contar, Héctor, es que está también el otro lado de la moneda.
Y te voy a contar la historia. Nosotros pues teníamos, y lo voy a decir con los nombres para que veas el contexto, pues la familia de mi esposa había creado una marca que se llama Vivero Botanic y nosotros hicimos un lanzamiento de una empresa que era hermana de esta empresa y le queríamos poner By Botanic. Ahora, en este caso, nosotros tuvimos que asesorarnos con alguien, como en tu caso, para ver cómo sería, porque era evidente que lo que queríamos era capitalizar de la marca primera para desarrollar rápidamente la marca segunda. Y ahí aprendí de algo que no sabía y tal vez me contás vos cómo es ese proceso, pero y tuvimos que hacer un permiso de uso de marca. ¿Es común utilizar ese concepto de permiso de uso de marca en nuestro país? Bueno, ahí en este caso, quien te estaba poniendo la barrera no es un competidor, sino era el registro en su análisis técnico, de decir, mire, aquí hay alguien que se llama Héctor, que tiene esta marca, y hay alguien que se llama Mario, que quiere solicitar una marca similar. Y yo no sé, aquí no me están presentando que son socios, que se están autorizando. Yo para mientras cierro la puerta y no dejo que se registre. Y está lo que se llama las cartas de coexistencia, que son esas más o menos las que tú mencionas, que tenés que ir a decirle al registrador, mire, no lo está haciendo de mala fe ni para afectarme, sino yo estoy de acuerdo y por estrategia, por lo que sea, venimos por dos frentes, pero estamos de acuerdo y no nos estamos haciendo ningún daño, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ustedes están de acuerdo, están seguros. Hay cosas que califican los registros a veces que no sea idéntico, que sean los mismos productos y tal, porque depende por el tema también del consumidor, que es alguien que se custodia mucho en las leyes de propiedad intelectual, ¿verdad? Que no solo los propietarios de las marcas no sean siendo afectados, sino el consumidor, como el caso de Black Friday, que me diga, no se vea como que le desordenaron el mercado y no sabe si llega a esta puerta o a la otra, está obteniendo lo mismo, similar o más barato. Entonces, ese es el tipo de cosas que se buscan a raíz de proteger que no venga una marca similar y que aunque estén de acuerdo que que van a estar en el mercado, no atenten contra el consumidor. En este caso, el mismo registro te puso lo que técnicamente debe pasar. Mire, hay similitud, no procede la marca. Y la opción B era llevar una carta de coexistencia, haciéndole ver que eran dos personas o dos empresas de acuerdo o en un pacto. Y eso, el registro, y pues es la forma de abrirle la puerta para entonces que les dé acceso a la obtención, ¿verdad? Sí, en unos episodios anteriores que tocamos muy brevemente el concepto de propiedad intelectual, Héctor, hablábamos que dos momentos o dos situaciones que los negocios se han metido en problemas con temas de propiedad intelectual. El más común era temas de licenciamiento de software, donde tienes que pagar por el uso del servicio, que no es tanto en propiedad intelectual como uso de producto, pero donde sí era un tema que era complicado, era el tema de uso de música en las salas de espera de los negocios o en restaurantes, donde ahí hay un tema de propiedad intelectual, donde las personas deben de pagar por un servicio porque no solo es poner Spotify y escuchar música, sino más. ¿Qué podrías decirnos sobre este tema, por ejemplo, del uso de la música en nuestro negocio? ¿Cómo deberíamos de hacerlo para no meternos en problemas de propiedad intelectual? Este es un tema bien controversial porque verdaderamente a veces uno mismo que es puritano en el tema llega a creerlo hasta cierto límite, ¿verdad? Porque hay unas entidades que se llaman de gestión colectiva, que son asociaciones que la misma ley previó y porque funcionan a nivel internacional y se forma una asociación en cada país que estos entes colectores de derechos de autor quieren hacer en los países a través de estas normativas y se inscriben vía asociación en nuestro sistema porque son, entre paréntesis, no lucrativas para los efectos de la recolección, pero realmente lo que hacen es, en lugar de que venga Shakira, Ricardo Arjona y Bad Bunny a hacer cada quien por su lado una recolección, estas entidades con una atarraya o una red hacen una recolección y ellos tienen sus fórmulas de repartición ecuánime a los artistas y a los que tienen los derechos conexos, que en este caso son las disqueras, ¿verdad? Entonces, estas asociaciones son las que tocan la puerta pasan por Shazam, con Shazam por
por los lugares, y pasan haciendo monitoreos y te buscan, y si tú tienes una zapatería que en donde quieres pasar un repertorio X, pues entonces haces un contrato con ellos y te hacen una validación, el cobro de una licencia con el repertorio que ellos protegen, ¿verdad? Entonces, como tú dices, ¿verdad? Y yo lo he oído muchas veces, pero mire, es que la música ni siquiera me sirve aquí para tener al que se está probando el zapato, que se ve en 10 minutos, pues el enfoque es no la ponga, a ver si atrae la misma cantidad de clientes, o ponga música que sea libre, que también la hay, ¿verdad? Y entonces no tiene que incurrir en ese gasto. Y hay quienes dicen, lo voy a hacer así, otros dicen, no, sí necesito ese tipo de asset que es esa música atractiva, el cantante de moda, qué sé yo, y optan por pagarla, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema, ¿verdad? Es un sistema que se fue creando, como te digo, de ese gran rubro que se llama los derechos de autor, que son los artistas y los que explotan los derechos, que son los que tienen los derechos conexos, y país por país están haciendo estos actos. Y hay quienes los hacen bien, y aquí lo digo abiertamente, hay quienes lo hacen mal. Ha habido casos igual de corrupción y que no están las cuentas cabales, pero igual le siguen cobrando a los empresarios. A veces los llevan a juicios penales para hacerlos cumplir, y ni siquiera está claro qué derechos son los que están ejerciendo o cuáles son los artistas que de veras están ejerciendo. Y dicho sea de paso, acaba de salir una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde quien llegue a cobrarte tiene que estar comprobando y legitimado, a decir, yo represento a este portafolio de cantantes, ¿verdad? Y no cobrarte los que ni siquiera representa, que fue lo que estuvo pasando en un momento, ¿verdad? Entonces, por ahí está el tema, y es con lo que vivimos, y hay que asesorarse y hay que conocer, y ahí está el derecho que te estoy manifestando. Te tienen que decir, mira, aquí yo tengo la acreditación de este repertorio, por eso se lo estoy cobrando, y tú decides pagarle si quieres usar el repertorio o no pagarle, y usar uno libre o no usar. Ok. Y entonces te hago la pregunta final, Héctor. ¿Qué otras cosas se te ocurren o consideras que un negocio debería de tomar en cuenta relacionados a propiedad intelectual? Hemos hablado de registrar su marca, hemos hablado de cuidar, de utilizar propiedad intelectual de otras personas, hemos hablado de cómo poder actuar en el momento que vemos que alguien ha utilizado nuestra marca o nuestra propiedad intelectual. ¿Hay algo más que consideras que debería estar en la mente de nuestros oyentes? Mucho todo ese potencial que hay en Guatemala de creadores de software, ¿verdad, Mario? Es decir, aquí tenemos el principio de protección de los software, que no estamos obligados a registrarlos, sino se protegen desde su primer uso, ¿verdad? Entonces van a pichar a veces sus proyectos con posibles inversionistas o algo, y realmente el tener contratos de confidencialidad donde garanticen que se está haciendo ese exposure de su creación para promocionarlo comercialmente, y que después no les arrebaten el derecho, ¿verdad? Es bastante importante, ¿verdad? Y porque son formas de proteger muy especial, ¿verdad? No están llegando, mire, yo tengo esta marca registrada y estoy haciendo, yo tengo este software, y obviamente para interesar a un inversionista le tenés que hacer todo el exposure de lo que estás ahí revelando. Hay unos que son tan novedosos que cuando vas a exponerlo, que tus oyentes lo hayan recibido de ti para reclamar cualquier derecho posterior. Después está el tema de los contratos de confidencialidad o el secreto empresarial para aquellas personas que están empezando un negocio, tienen recetas, tienen una forma de conducirse, quizás todavía no son una franquicia, porque tú sabes que las franquicias ya son una cuestión más desarrollada, ya más allá de lo que es un negocio que está empezando, pero sí, digamos, tener conocimiento de que si tú vas a estar combinando ahí, dando acceso a lo que tú novedosamente estás llevando en tu negocio, administrando, etcétera, están esas virtudes de los contratos con cláusula de confidencialidad, el manejo de secreto empresarial. Y los joint ventures, ¿verdad? Si necesitas proveedores o cuestiones aliadas para la realización de tu negocio, cuando te pongas a funcionar en común con ellos, pues que estén bien claras las reglas, quién tiene el derecho de qué, y hasta dónde estás dando tú ese know-how o tu revelación de secreto para que funcione el joint venture, pero a la hora de que puedas reclamarlo, o que no se te viole, ¿verdad? Entonces, además de las marcas, esos intangibles que a veces no vemos tan directo, pero que son valiosísimos, ¿verdad? También tienen su forma de protegerse,
y pilísimas ahí todos, ¿verdad? Porque todos esos negocios que se están creando en Guatemala son maravillosos y merece la pena programas como el tuyo que les motive a abrir los ojos dónde está todo ese intelecto que están poniendo en común para el desarrollo de su negocio y que lo volteen a ver y por supuesto que lo protejan, ¿verdad? Héctor, te dejaré con un caso, si podés comentarlo, porque este es muy controversial, pero sé que es importante que los oyentes lo escuchen. En una época pasada yo me encontraba trabajando en una multinacional y creó un conflicto de que uno de los colaboradores que estaba en el área de diseño estaba reclamando la propiedad intelectual de una campaña que había creado estando en el horario de trabajo de la organización. Y entonces tuvimos que hacer un análisis y tuvimos un problema, porque obviamente la persona sí se quiso pasar de listo en ese sentido. Y lo que optamos es crear una cláusula específicamente en los casos de los perfiles de personas que generaban contenido, en este caso era diseño, eh, donde declaráramos que obviamente cuando estás en un proceso de dependencia, el contenido que estás generando durante el momento que yo te estoy pagando es propiedad de la empresa. Esto obviamente no es tan claro, pero sí es una recomendación que yo le daría a las personas que están especialmente en temas como agencias o en algún momento de mercadeo, porque si no, hay personas que creen que pueden estar reclamando ese tipo de cosas. No sé si tú has visto algún caso parecido o similar. Sí, es muy común, ¿verdad? Mira, y el derecho de autor tiene todo, porque cuando me hablas a alguien que desarrolla una campaña de marketing y demás, es una autoría. Y técnicamente lo que dice la ley es que el autor siempre debe estar reconocido como autor en lo que se llama el derecho personal y después está el derecho patrimonial, que es el que explota a quien lo contrata, ¿verdad? Entonces, en esta parte, la contratación tiene que estar bien clara que esa obra no fue descubierta por casualidad, sino había un pagador que encargó esa obra, ¿verdad? Como que yo le pague a un autor y que me haga una canción para mi empresa, Mm. un cuadro, pero siempre va a estar el derecho moral, se dice, de que se sepa quién es el autor y ese autor ceder los derechos, ya bien el contrato porque de fijo para eso está contratado o para obra específica que sea el que me sea a mí los derechos económicos de exposición o lo que sea de la obra, ¿verdad? Entonces, es por esa disyuntiva que pasa esto, ¿verdad? Y a veces que no están las cuestiones claras y dicen, mire, yo aquí estaba para una cosa, pero se me ocurrió esta campaña para la que no estoy contratado. Y esa campaña no entra en nuestro acuerdo, yo estaba contratado para otra cosa, y esa es una campaña que tiene este costo. Si no lo tenías bien definido en tu contrato, el derecho moral y económico queda ahí, el moral indiscutible y el económico queda en una controversia quizás bastante innecesaria de tenerla si hay formas de cubrirse, como tú dices, vía los contratos de servicio o laborales, ¿verdad? Entonces, esa es un buen tema y pasa mucho, ¿verdad? Tenemos a creativos, tenemos gente, yo tengo un bufete y tengo aquí gente que está haciendo contratos novedosos, estrategias legales novedosas, todo eso tiene autoría, pero yo tengo que tener bien claro con mis colaboradores que estamos aquí para hacer esa asesoría para los clientes y nos están pagando los clientes y no se les ocurrió porque es fuera de su funcionamiento propio, sino es una contratación para esos efectos. Y perfectamente va a salir el notario o el abogado que asesoró en el contrato, pero el derecho económico no lo pueden explotar libremente si fue pactado de esa forma, ¿verdad? Que para eso estaban contratados. Entonces, es un derecho de autor liso y llana o el de este tipo de profesionales, ¿verdad? Que son creativos, casi artistas o artistas, ¿verdad? Y que están en los segmentos más altos de cuánto negocio de mercado, ¿verdad? La moda, las bebidas, productos de consumo masivo y todo ese equipo que se tenga para esos fines, verdaderamente deben de tener esa claridad. Y dicho de forma como en el enfoque, digamos, de pequeños empresarios o emprendedores que estén arrancando, que contratan outsourcing a agencias para hacer esto, ojo, porque primero les tienen que garantizar que los que les lleven a la mesa no lo bajaron del Google y dijeron, le vamos a poner esto a Héctor para su bufete y que si me están trayendo aquí algo que vieron en el Google y yo comercializando eso y afectando a alguien, ¿verdad? Entonces Sí. esa asesoría inicial es bastante importante que vayan con la agencia de mercadeo y les hagan un contrato donde digan,
que va a ser algo a la medida, que ellos responden por cualquier violación a derechos de tercero, que yo lo estoy... todos esos disclaimers de que tienen que existir, porque si un especialista te va a asistir es porque sabe de su negocio y nadie puede alegar desconocimiento de la ley y así pactarlo. Pero lamentablemente eso que estamos viendo en pequeños emprendedores pasa porque no tienes a tu mercadeo adentro, lo tienes afuera y te puede llevar un problema, ¿verdad? Entonces, sí, igualmente cuando lo contratas te va a tener que ceder los derechos de eso y garantizarte que no se los va a vender a la vecindad también, ¿no? Sí, Héctor, te diría de que eso es bien interesante lo que acabamos de platicar, porque obviamente estamos acostumbrados a veces de bajar la foto de internet para poder meterle en una campaña o sacar una publicidad. Tal vez el mensaje ahí es, amigos, si ustedes van a utilizar este contenido internamente y no va a estar al público, pues pueden darse un poquito más de libertad. Sin embargo, cuando cualquier cosa que vaya a ser pública tiene que tener su validación de registro. El ejemplo de esto es en este podcast, toda la música que ustedes escuchan en la introducción y la salida es de propiedad intelectual, en este caso de libre, está libre para poder ser utilizada, y eso nos da el derecho a que también inclusive no nos voten al video que nosotros hacemos del podcast en YouTube, porque obviamente ahí sí registran, ahora validan automáticamente. Héctor, te agradezco muchísimo realmente el episodio de hoy. Ya estamos terminando el tiempo usualmente que tratamos de manejar, y te quisiera agradecer y que te permitiste que te despidas de la audiencia el día de hoy. Me anticipaste que se iba rápido el tiempo, pues no sabía que tanto. Felicitaciones por la dirección y por la invitación ahí que haces a los temas, porque le das en el punto. Verdaderamente me alegra mucho haber estado interactuando contigo y poder sacar de la experiencia que uno puede tener temas tan importantes y verdaderamente tan del día a día para tus escuchas y que tenga valor, ¿verdad? Yo creo que nuestro país cada vez tiene que encontrar más valor en la realización de sus negocios por ese gran potencial que se tiene, y aquí poniendo nuestro granito de arena en lo que se pueda en este tema, que es encantador y es bastante importante que lo tengan en el imaginario los empresarios, ¿verdad? Excelente, pues Héctor Palomo, muchísimas gracias, y a ustedes, amigos, por escucharnos en un episodio más del podcast Gerente de los Sueños. Les recuerdo que Héctor participa dentro de nuestra serie Sí Expertos, que es una comisión que se está manejando en la Asociación de Exportadores de Guatemala, y pues estamos muy contentos de poder entrevistar a varios de estos expertos en el podcast. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Espero que este episodio les haya sido de mucho valor. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono +502 50 17 10 18. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.